Buenas tardes. Ruego por favor que los móviles los tengamos apagados. Y bienvenidos, sobre todo bienvenidos a este segundo encuentro de relatos y poesía que hemos organizado desde el Taller de Escritura Creativa del Ateneo Asturianense, que tengo el placer de coordinar junto con el Foro de Literatura, con su presidenta aquí, Pilar Rodríguez La Serna, y también con la participación de la Asociación Cultural Florida Blanca, representada por su presidente, Luis Miguel Robles, que está por ahí, y aquí me va a acompañar Daniel Mustieres, que luego también participará. Gracias sobre todo a la Casa de la Cultura de San Lorenzo por ofrecernos este espacio tan maravilloso. Y este encuentro no es solamente una lectura, sino es la celebración de un viaje. Somos 3 actividades diferentes que compartimos un interés común. Nos gusta escribir, nos gustan los libros y amamos las palabras. Esta tarde vamos a leer algunos relatos escritos por los asistentes al Taller de Escritura Creativa del Ateneo, poemas propios de autores que pertenecen y son integrantes del Foro de Literatura del Ateneo y también de la Asociación Florida Blanca. Para nosotros es un auténtico lujo contar hoy con ustedes y poder compartir nuestros relatos, historias, poemas, que dejan de ser nuestros para ser de todos nosotros. Lo que van a escuchar a continuación tiene un poco de todo: poesía, fantasía, nostalgia, humor, historias, vivencias, experimentos raros en ocasiones, pero todas son voces auténticas que tienen algo que decir. Y yo diría aquí que en este momento que vemos tantas series, tanto, en fin, no quiero decir marcas, pero todo lo tenemos muy presente, podamos no apagar, pero sí dar una pausa al mando a distancia y escuchar historias que nos van a contar personas, y escuchar, más que ver, que es lo que estamos continuamente visualizando. Nos llegan escenas de todo tipo, en ocasiones no demasiado agradables. Pues hoy les proponemos esta posibilidad de escuchar historias auténticas, propias, que escriben personas que les gusta la escritura, que les gusta escribir, que les gusta la belleza de la poesía. Así que dejémonos llevar un poco, ¿no? Dejémonos llevar. Gracias de nuevo por estar aquí y acompañarnos en esta tarde, porque gracias a vuestra escucha es el mejor regalo que un escritor puede recibir. Así que esperamos que disfruten de la velada y de este viaje de la mano, sobre todo, de la imaginación. Vamos a ir combinando, para que sepan un poquito, pues historias o relatos, y después alguna poesía, relatos, vamos a ir intercambiando, ¿no? Que también es una forma bonita
de escuchar y descubrir formas distintas de expresión. Y la primera que va a salir ahora va a ser Carmen Higueras, que ella viene al taller de escritura creativa y nos va a leer una relato. Magdalena, Buenas tardes a todos y muchas gracias por el taller de escritura que he empezado este año, y gracias a los compañeros porque es un lujo estar en este taller. O sea que muchísimas gracias. Magdalena. Aquella mañana la casa estaba fría. Intenté recordar por qué había invitado a Magdalena a cenar, pero solo acudieron a mi memoria su mirada oscura y aquel saludo vacío que cada día dejaba caer al cruzar el despacho. Me arrepentí en cuanto dijo que sí, no antes, no mientras la invitación salía de mi boca, sino justo después, cuando comprendí que aquella noche nos sentaríamos el uno frente al otro en la mesa de mi comedor. Esa mañana llevaba un vestido de algodón verde oliva y unas sandalias negras. Recuerdo sus dedos al aire, las uñas pintadas sobre unos pies torcidos, como alocados. Me detuve en ellos con una precisión que me sorprendió. Luego aparté la vista, como si no me perteneciera. Sin ganas, me levanté del sillón y bajé las escaleras una a una. Al cerrarse la puerta del portal, el frío me golpeó en la cara. Aceleré el paso hasta el supermercado, donde encontraría todo lo necesario para sostener mi pequeña farsa. Empezaríamos con un buen vino. La etiqueta de un Eduardo Peña prometía complejidad, estructura y virtudes que me sobrepasaban. Tal vez aquellas palabras me cedieran algo de lo que carecía. Después compré una hogaza de pan de masa madre, crujiente, esponjosa, demasiado especial para mi mesa. Añadí una ensalada de esas lavadas y cortadas, listas para abrir y fingir que aún ha preparado algo. En la zona de carnes escogí dos piezas envasadas que sudaban bajo el plástico, con una resignación parecida a la mía. En aquel momento me parecieron apetitosas. Más tarde, durante la cena, se volverían pesadas, difíciles de digerir. El chocolate siempre me había gustado, así que compré una caja de bombones adecuada a la ocasión. También unas flores. Unas flores siempre dan frescura a una casa. Bastarían las de oferta. Tomé las menos mustias que encontré, atadas, no sé por qué, con cinta aislante de electricista. Solo faltaban unas pilas para la linterna, por si volvía el gran apagón. Esta vez no me pillaría desprevenido. Lo último fue una caja de pañuelos de papel. Imaginé que Magdalena la necesitaría. Volví a casa con la misma desazón con la que salí. Saqué las cosas de la bolsa y las dejé sobre la mesa de la cocina. Allí, juntas, quietas, parecían saber algo de mí que yo desconocía. Me atormentaba mi invitación. Nos conocíamos desde hacía años y jamás había ido más allá de la cortesía. Nada que pudiera confundirse con interés, nada que me comprometiera. Sin embargo, aquella mañana mi voz sonó dulce, amable, desconocida. ¿Qué parte de mí la pronunció? Lo más inquietante fue su respuesta, un sí bajo, sin sorpresa, casi sin peso. Ni siquiera me preguntó la dirección, hacía años que la conocía. Mientras estos pensamientos me rondaban, la caja roja de bombones despertó mi deseo. La abrí con lentitud, anticipando su sabor, antes de sentirlo en mi boca. Cuando lo saboreé, una breve felicidad recorrió mis sentidos. Por unos minutos me olvidé de todo. A las 9 en punto sonó el telefonillo. Magdalena. Casi tuve que arrastrarme hasta la entrada. Abrí con desgana y esperé junto a la puerta, mirando al suelo. Cuando sonó el timbre, tardé unos segundos en girar el pomo. Pasa, dije. Ella entró. Alcé la vista y algo dentro de mí se estremeció. Era Magdalena, la del vestido verde oliva y las sandalias negras. Su rostro mostraba una serenidad desconocida para mí. Sus labios guardaban una firmeza suave. El cabello le caía suelto sobre los hombros, con una naturalidad que me pareció casi ofensiva. Sus pestañas rizadas rodeaban unos ojos claros que no pedían compasión, ni permiso, ni perdón. Me tendió el abrigo y avancé hacia el comedor. Miró la mesa, las flores atadas con cinta aislante, la hogaza de pan, la ensalada aún dentro de su bolsa, los dos platos, los cubiertos, los vasos, la caja de bombones abierta y en un rincón la caja de pañuelos. Huele a pan, dijo. Fue una frase sencilla
sencilla, familiar. La pronunció sin reproche, sin ternura, sin intención aparente. Y aún así, en ella quedaron el vino elegido por su etiqueta, la carne sudando bajo el plástico, las flores de oferta, los pañuelos preparados para una fragilidad que no era suya. Magdalena sonrió apenas. Luego tocó las flores con los dedos y enderezó, con una delicadeza inesperada, el nudo negro de la cinta aislante. Así está mejor, dijo. Sobre la mesa permanecía la linterna abierta, con las pilas nuevas a un lado. El apagón no había llegado. Por primera vez tuve el deseo de mirar. Estupendo, pues nada, descubrimos historias que nos sacan un poquito de la televisión y de las escenas, ¿verdad? Ahora, Ricardo Pi va a leernos poesía, ¿no? ¿Además, Ricardo? Sí. Buenas tardes, gracias por invitarme. Creo que te vas a repetir. No. Sí, porque yo digo que el poeta o se preocupa de lo que le pasa al mundo o no es poeta. Cuando ETA mataba, yo decía, ¿dónde están los poetas? ¿Será que ocupan sillones de la Real Academia? Bueno, estos son dos poesías, una hecha el año pasado y otra esta primavera. El mismo recorrido, de Madrid a las Navas del Marqués. He visto la primera flor subiendo desde la meseta, desde que las osadas del almendro desafiaran al invierno. Es blanca también la nueva nota de color, de las sucesivas oleadas primaverales, de jaras, piornos o rosas asilvestradas. En la sierra todavía las aguardamos, como las vacas, los tallos altos, aunque los torrentes y arroyos recobran cauces antiguos por un marzo lluvioso. El Aulencia renace en una cascada al pie de la carretera y ha rebosado hasta el pantano, hasta las asilas del poste de luz abandonado. Las navas y laderas todavía esperan la blusa blanca, amarilla o rosa. Las punetas, el faldón morado de los cantosos y en el mes de las comuniones. Como la paloma de la paz, mi corazón espera una tregua, que no se vierta más rojo de amapola sobre fondo gris de escombros, que vuelvan las aves migratorias, no el grito desgarrado de las madres de Guernica con su hijo muerto en brazos, o las lágrimas de la piedad de Miguel Ángel. En abril seguirán seguramente las lluvias, pero mezcladas con sangre de civiles o cristos inocentes, sobre verdes camuflajes de guerra. Mi pluma permanece en vela a las noticias de la barbarie, como los poetas en estas fechas a la vida que se despereza. Si solo vistes de colores tu alegría o de quejas tu astenia, no eres verdadero poeta, aunque veas amanecer antes que nadie lo pueda ver. Todo luce verde y gris este año, después de una noche de abril en que 1000 estrellas han caído sobre Madrid como misiles de Netanyahu, Putin o Trump. El perfume de la estratosfera lo inunda todo, mientras con la ventanilla bajada abandono la ciudad. Las jaras del puerto permanecen agazapadas todavía, no su olor, de unos cielos enfurecidos con los infanticidas. Como en mi sueño aterrador, sobresaltado por los truenos de bombas de ira atómica que oscurecían aún más la dura realidad. No brilla el lampadario del monasterio como otras mañanas desde Galapagar, encendidas sus piedras de cristal por el sol del este, al pie del retablo de Lavantos donde rezar por la paz. El pantano de Rolmayor es un espejo en calma, en la base de una descolorida pintura serrana, sobre fondo de plomo, que mi alma percibe gozosa por el olor,
que me perdonen las víctimas en otra parte del globo. La solitaria Serrería y Cruz Verde a estas horas cruzo detrás de una lenta comitiva de coches de muertos y ambulancias hacia el suicidadero del puente sobre el Cofión. Los pinos del valle que sobrevivieron al incendio mezclan su odorante de serrín con el ozono. De los calcinados brotarán setas venenosas como de los escombros por los que siembran el odio. Me alegro de haber podido oírlo, olerlo una vez más, a ambos lados del febril trayecto para ir a fichar. Aunque una multitud de zombies resultaron ser los troncos heridos de los resineros. No despertó mi primo este año los días soleadas, no, ni las primeras flores con la chaqueta al hombro, ¿qué va? Ni el planeo del abejeruco recién llegado, sino el horror de la guerra tras una lluvia que clama vida. Se me antoja que esta primavera la savia fluye lenta como sangre coagulada y el planeta azul, visto desde la nave Artemis, parece manchado de rojo como almadraba humana. Ha sido un gusto escucharte, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos va a contar. Nos va a leer el relato Fernando Fer Enís, que pertenece también al taller de escritura. Muchas personas tienen un amante y otras quisieran tenerlo. También están las que no lo tienen, o lo tenían y lo perdieron. Y son generalmente estas últimas las que vienen a mi consulta para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas de insomnio, falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o los más diversos dolores. Me cuentan que sus vidas transcurren de manera monótona, sin expectativas, que trabajan nada más que para subsistir y no saben en qué ocupar su tiempo libre. En fin, palabras más, palabras menos, tan verdaderamente desesperanzadas. Antes de contarme esto, ya habían visitado otras consultas, en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro, depresión, y la infaltable receta antidepresiva de turno, es del antidepresivo de turno. Si yo he llegado a conocer a estas personas es porque obviamente no mejoraron y vinieron a verme buscando soluciones a su rosario de dolencias. Entonces, después que las escucho atentamente, les digo que no necesitan un antidepresivo, que lo que realmente necesitan es otro amante. Es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi dictamen. Están las que piensan, ¿cómo es posible que un profesional se despache alegremente con una sugerencia tan poco científica y ética? Y también están las que escandalizadas se despiden y no vuelven más. A las que deciden quedarse y no salen espantadas por el consejo, les doy la siguiente definición. Amante es lo que nos apasiona, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos y también quien a veces no nos deja dormir. Nuestro amante es lo que nos empuja a esperar el mañana o el tiempo necesario para el reencuentro, lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y sentido. Porque, ¿sabes cuál es el sentido de la vida? Pues está implícito en la pregunta, sentirla.
A veces a nuestro amante lo encontramos en nuestra propia pareja, en otros casos en alguien que no es nuestra pareja. También solemos hallarlo en la investigación científica, en la literatura, en la música, en la política, en el deporte, en el trabajo, cuando es vocacional, en la necesidad de trascender espiritualmente, en la solidaridad para con el prójimo, en el hábito de viajar, en el teatro, en la pintura, en la amistad, en la buena mesa, en el estudio y en el obsesivo placer de un hobby. En fin, es alguien o algo que nos pone de novio con la vida y nos aparta del triste destino de durar. ¿Y qué es durar? Durar es miedo a vivir. Es dedicarse a espiar cómo viven los demás. Es juzgar a los demás. Es tomarse la presión todos los días, deambular por consultorios médicos, tomar remedios multicolores, alejarse de las gratificaciones, observar con decepción cada nueva arruga que nos devuelve el espejo, cuidarnos del frío, el calor, la humedad, el sol y la lluvia. Durar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy, esgrimiendo el incierto y frágil razonamiento de que quizás podamos hacerlo mañana. Termino este relato con una sugerencia. Más que con una sugerencia, una súplica. Por favor, no te empeñes en durar. Búscate un amante y sé protagonista de la vida. Piensa que lo trágico no es morir. Al fin y al cabo, la muerte tiene buena memoria. Nunca se olvidó de nadie. Lo trágico no es animarse a vivir. Mientras tanto, y sin durar y sin dudar, búscate un amante para estar contenta, activo y sentirte en plenitud. La vida debe ser tu amante. Bueno, en toda esa sucesión de palabras que comentaba al principio, que podíamos escuchar, hay que incluir profundidad, humor. Vamos a ir sacando nuevas palabras posiblemente, ¿no? Tras escuchar a los intérpretes. Y bueno, pues ahora tenemos una poesía, un poema que viene de la mano de Maite Fernández. Maite Fernández. Buenas tardes. El poema que les voy a leer es de un joven poeta que se llama Miguel Martínez, que nació en Madrid en el año 82, es un profesor de filosofía y poeta. Es autor de 4 poemarios y el poema Hijo, que es el que voy a leer, pertenece a su último poemario que se llama Hermano Pulpo. El poema se llama Hijo. A mi padre últimamente no van a visitarle las palabras. Los nombres de ciudades están de vacaciones en Londres, en Manila o en el Cairo. Las actrices de su infancia son impuntuales. Los presidentes de gobierno tienen guerras y cócteles urgentes. Los escritores, metáforas que alimentar. Hasta las palabras sencillas le ponen pegas. Ya iré después si tengo tiempo, le dijo una sartén el otro día. Otras le dan plantón definitivo y se marchan en tren a otro cerebro, porque siguen naciendo muchos niños que también necesitan sus palabras, su palabra aguacate, su palabra cuchillo, su palabra insignificancia. Pero mi padre las convoca como quien llama al perro viejo y sordo que apenas le hace caso, y siempre me dice lo mismo: no me la digas, hijo, espera, que enseguida me viene. Entonces, yo recuerdo aquellos tiempos en que él sacaba del sombrero una bifurcación, un paradigma, una epifanía, un estegosaurio, palabras relucientes que yo jamás había oído y que me tragaba muy rápido como el leopardo joven que devora impaciente su gacela. Pero hoy, en el muelle de esta noche injusta,
frente a un cielo donde titilan hipócritas y azules sus neuronas, mi padre y yo, de pie, contemplamos despacio cómo llegan las palabras en barco, a lo lejos. Y yo no digo nada. Solo temo el momento ridículo y concreto en que llegue por última vez al viejo embarcadero de su boca la palabra hijo. Muchas gracias. Y bueno, ahora va a intervenir con un relato que probablemente nos aflore otra palabra. José Antonio Quesada. Gracias, Ana. Buenas tardes. Bueno, el taller de escritura creativa, como su propio nombre indica, pues estamos gente que vamos por sitios diferentes, por la fantasía, por cualquier otro derrotero, pero que lo importante es que subyacta esa creatividad, que es de lo que trata el taller que nos coordina Ana. Yo he traído algo relativo a la fantasía, precisamente. Se titula La gran sinfonía del universo. Astrid permitía que el llanto fluyera sin control, como si no pudiera detenerse y como si cada lágrima fuera una forma de liberar todo lo que llevaba dentro. Se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la valla del instituto. Notaba el suelo frío a través de los pantalones vaqueros buenos, los azules del roto en las rodillas. Su pelo lacio, entre castaño claro y rubio oscuro, se pegaba a sus mejillas, recogiendo buena parte de las lágrimas que salían solas y escapaban con libertad. La nariz goteaba y se unía al nudo de la garganta para no permitirla respirar bien. Acababa de oscurecer, aún así intentaba apaciguar su respiración agitada para que nadie se acercara si pasaba por allí. A los 14 años su vida ya era un desastre y no sabía qué hacer con ella. Había discutido con su madre por la mañana, deseaba escaparse de casa porque le prohibían todo. Odiaba ir a ese instituto de pijos que se metían con ella. Esa tarde un grupito de chicas la había insultado. Estaba disconforme con su cuerpo, su cara, su pelo, su figura, su inteligencia. En ese momento, un coche enorme, negro, tan brillante que vio reflejada su cara llorosa, Eso era un verdadero fastidio en ese preciso momento. El chofer bajó, dio la vuelta al vehículo y abrió la puerta de atrás. Lo que faltaba, pensó. Salió un hombre joven, con chaqueta de sport, sin corbata, muy atractivo y con ademanes elegantes, se dirigió a ella. La chica estaba tan sorprendida que ni siquiera desconfió. El hombre, acercándose despacio, se acuclilló a una distancia cercana pero educada. Dios mío, qué bien olía. Intentó secarse las lágrimas con las mangas y sorbió los mocos y se quedó mirando inmóvil. Hola, Astrid, dijo con una voz amable y modulada. Tu tristeza profunda me ha llamado y me causa preocupación. He venido a decirte que sería bueno que te aceptaras a ti misma y encontraras tu lugar en el mundo, aunque lo único que te apetezca ahora sea romper con todo. ¿Por qué sabes mi nombre? El enigmático desconocido sonrió. Había algo en su mirada que la atrapó desde el primer momento. Era como si sus ojos brillaran con una luz propia, iluminando todo a su alrededor. Su sonrisa era cálida, acogedora, y su voz tenía un tono reconfortante. Astrid abrió los ojos, desconcertada por lo que escuchaba, y notó cómo le temblaban las piernas allí sentada en el suelo. Ese hombre sabía lo que ocurría en su interior, y él, tras una breve pausa, continuó hablando. Astrid, es importante que entiendas que tú eres una simple nota en la gran sinfonía del universo. Sí, una simple nota insignificante, que es como ahora te sientes. Crees que no encajas en ningún sitio, pero es porque en este momento estás desafinada y desentonas. La chica hipó. ¿Qué quieres? He venido para hacerte ver que el universo no existe para que tú nazcas, pero tampoco está empeñado en fastidiarte. No obstante, la gran sinfonía te necesita. Astrid, cuenta contigo. El destino que te aguarda recomienda que deberías afinarte
y unirte al concierto de las almas y los cuerpos. Ella intentó decir algo, pero solo consiguió balbucear de manera incomprensible. El hombre continuó, imprimiendo un tono de ternura a su melodiosa voz. Cada nota, aunque simple, es importante. Sí, esa maravillosa melodía universal cuenta contigo, porque tu acorde es necesario y sin él está incompleta. Astrid abrió mucho los ojos, intentando ver todo ese universo del que le hablaba, mientras aspiraba su maravilloso aroma, pero él continuaba hablando. Ten en cuenta que un solo acorde puede hacer tambalearse toda la partitura, y la gran sinfonía del universo es una obra maestra donde cada estrella, planeta y galaxia juegan su papel en perfecta armonía de la que tú formas parte. Yo, tú, cada sonido es una nota en esta melodía cósmica, tu llanto también. ¿Qué? Él insistió. Astrid, escucha, esta sinfonía es sumergirse en la inmensidad del universo y sentir la conexión con lo que nos rodea. ¿No te parece un gran privilegio formar parte de tan maravillosa creación? En ese momento, Astrid, además de los ojos, tenía la boca abierta de par en par. Sentía que el tiempo estaba detenido y que solo existían ellos dos. Sus palabras evocaban melodías que resonaban en el corazón y su presencia le hacía sentir que cada célula de su cuerpo era una estrella titilante de las que él hablaba. Pues yo no escucho nada. Y él, desconocido, continuó. La sinfonía espera mucho de ti. Encuentra el tono, por favor. Métete en el acorde que te corresponde y triunfarás. Te voy a hacer un regalo especial. Ánimo. Entonces el chofer, que había permanecido apartado junto al coche, se acercó y le entregó un paquete grande que él acercó a la chica. Por favor, acepta este presente como sugerencia para enfocar tu vida. Ella lo abrió para ver su contenido. En el interior encontró una funda grande y dura que contenía un violín. Esto te ayudará a encontrar una salida a tu problema actual. Piénsalo bien, úsalo con sabiduría y ten perspectiva. A continuación, el hombre se irguió, dio la vuelta, entró en el coche y partió sin demora. Se sentó pensando en lo que acababa de ocurrir, tan hondamente afectada que estuvo largo tiempo dándole vueltas a todo eso de la sinfonía del universo, hasta que de repente lo vio. Un fuerte escalofrío recorrió todo su cuerpo y supo con nitidez lo que tenía que hacer. Iba a sacar partido al regalo. Se levantó entusiasmada, estrechando la funda contra su pecho, recordando la época de su infancia y arrepintiéndose de haberlo dejado años atrás. Cuando era pequeña, tocaba sin parar, daba clases particulares de violín y ahora supo que había llegado el momento de retomarlo con brío renovado. No dejaba de pensar en el hombre del coche y se dio cuenta de que se había enamorado de una manera escandalosa, íntima, profunda. Le habría encantado descubrir más cosas sobre él, sus sueños, sus miedos, sus pasiones, y en cada detalle que desconocía encontraba más razones para enamorarse porque los inventaba a su gusto. Todo ese amor se canalizó a través de un objeto, el violín. Y lo que sí ocurrió fue que Astrid, con el tiempo, se convirtió en una virtuosa de enorme prestigio y reconocimiento internacional. Sus conciertos fascinaban a multitudes que quedaban extasiadas ante esa sensibilidad especial y única con la que interpretaba el instrumento, sacando emociones y lágrimas de entre el público. Mientras, ella sabía que estaba contribuyendo a la gran sinfonía del universo. El amor por aquel hombre elegante nunca flaqueó. Siempre en su mente le dedicaba cada actuación. Y en este sentimiento era tan íntimo que le veía cada noche en sus sueños. Sin embargo, nunca le vio entre el público. Cada vez que él acudía a escucharla, eternamente joven, disfrutaba sonriendo con aprobación, con la misma chaqueta de sport y la mirada limpia de la tarde en que la salvó, como si para él no hubiera transcurrido ni un solo día. Bueno, pues ahora Maripaz Hernández nos va a leer poesía y así también voces muy diferentes, como vemos.
Buenas tardes. Bueno, yo os voy a leer poesía de mi tercer libro, Del alma y su aliento. El primer poema lleva como título Mirando sus mejillas. Él bajaba las cumbres azorado, mirando sus mejillas de manzana, y el rubor se encendió en la porcelana al surgir el latido arrebatado. Ella, moras cogía con cuidado de no manchar su blusa bejarana. La llevaba abrochada con desgana, percibiéndose el seno desbocado. Las caricias surgieron inocentes, recorriendo su cuerpo de amapola florecida con sol de primaveras. Luego fueron audaces y fervientes con aquella pasión que engendra la ola de un mar con sentimientos sin fronteras. Bueno, como es cortito, porque era un soneto, pues voy a leeros otros dos. Lo pillo, lo tengo señalado. Aquí está. Apartando penumbras. Este tiene un recuerdo a Pablo Neruda. Tiene un verso de él que dice: me gustas cuando callas. Y yo digo: me gusta cuando sonríes, porque se ilumina la mañana con el brillo de tus ojos verde mar. Cuando me rodeas con tus brazos por apartar las penumbras y agarrados de la mano nos metemos en las olas. Me apego cuando sonríes mientras paseamos por la arena, cautivados y expectantes, y al cruzar miradas se arrulla el silencio. Me gusta cuando sonríes al observar el crepúsculo desde el rompeolas, mientras besas mis cabellos argentados. Y cuando llega el rojizo a teñir el oleaje, paladeamos los labios con el aroma salobre de forzadas despedidas. Y bueno, ya por último, he elegido este. Se titula Aliento desmayado. Esas horas imposibles, ese insomne resplandor, esa inquietud que taladra por la noche en los tejados como mudos telegramas, esa luz que desfallece, esa pesadumbre ignota, esa huida del suspiro que sobre el pecho aprisiona por las nieblas del mundo, ese palpitar latente, ese mudo que estrangula, ese aliento desmayado que incansable resucita cuando el dorado aparece, esa marea de canto, ese perfume salobre, ese faro que vislumbra, desmadeja los temores para seguir el camino. Qué belleza, ¿verdad? Escuchar poesía, escuchar palabras que nos llevan como olas. Muchas gracias. Y ahora nos va a leer un relato María, que también asiste María Bularca, que asiste al taller de escritura, y que además quiero decir que ella tiene muchísimo mérito porque ¿de dónde eres, María? Buenas tardes, de origen de Rumanía. Y escribir en otra lengua. Llevo muchos años y que no feliz estás sola. por Sí. estar aquí. He entrado en el taller de literatura a mano de Pilar. De escritura. Bueno, está con nosotras, da lo mismo. Mi relato se llama Mis cuatro amigos de Santa Baya. Uy, las gafas, perdón. Se me nubló. Vale. En Santa Baya, el verano no empieza con el calendario. Empieza cuando Manolo saca la mesa de plástico a la puerta de su casa y dice: ¿un café? Y si lo dice Manolo, van todos. Maribel llega primero
siempre con algo en las manos, pan recién hecho del horno de su madre Josefa, que es una cocinera pastelera increíble, o una bolsa de naranjas dulces si es de temporada. Se sienta, se quita las gafas y cuenta el chiste del día, sin pedir permiso. Cornel apareció hace unos años por el trabajo y se quedó. Llegó callado con un acento que se le va enredando al hablar gallego y una habilidad tremenda para arreglar cualquier cosa con cinta aislante y paciencia. Ahora es él que arregla la bici de María, el grifo de Manolo y el wifi cuando se cae los domingos. María es la nueva. Llegó el verano pasado para pasar unos meses y concentrarse en escribir. Es escritora y relajada. Es la que propone ir a la cala pequeña cuando hace calor, la que se acuerda de los cumpleaños y la que hace que los planes salgan. Los jueves quedan en el torre de la iglesia para ver el atardecer. Y Manolo siempre lleva la guitarra desafinada y se inventa canciones con los nombres de todos. Maribel se ríe mucho y dice que desafían los vocales. Cornel se sienta en un muro y mira el mar sin decir nada, hasta que María le pregunta por Rumanía, y él le cuenta una historia corta que siempre termina con aquí se está mucho mejor. El año pasado, cuando el coche de María no arrancó, los 4 se pasaron la tarde empujando en la cuesta de la iglesia, y aún así no consiguieron arrancándole, pero comieron rosquillas hechas de Josefa en el capó del coche, riéndose de los ridículos que estaban. En Santa Baya todo lo bueno se queda. Manolo dice que la amistad es como la marea, sube, baja, pero siempre vuelve. Maribel dice, qué tonterías. Cornel sonríe y aprieta el tornillo suelto de la mesa. María saca el móvil y hace una foto. Despeinados, con el mar detrás y con esa cara de los que saben que aunque se separen, Santa Baya los van a juntar otra vez en la próxima mesa de plástico. Y bueno, pues ahora Pilar nos va a comentar un poco, yo creo que todos le conocéis a Pilar, porque es nuestra musa, Pilar Rodríguez La Serna, que dirige el Foro de Literatura del Ateneo, pues os va a comentar un poquito ella qué hace también en el foro y su actividad, que es la que le apasiona. Los libros. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos y gracias en nombre del Ateneo Escorialense por su asistencia. Y gracias a Casa de Cultura por ofrecernos este espacio que es tan francamente increíble. Ana Olivares ya nos ha contado en qué consiste este acto y yo solamente quiero decirles, en nombre del Foro de Literatura y como presidenta del mismo, que es un placer volver a tomar parte de este segundo encuentro de relatos y poesía. Queremos difundir el trabajo que hacemos a través de actos como este. Solamente unas palabras para decirles algo de nuestro Foro de Literatura. Presentamos una conferencia al mes y procuramos que los ponentes sean personas especialistas en el tema que presentan. Llevamos haciendo varios ciclos sobre literatura española y sus autores y creo que van saliendo muy bien. Hacemos una vez al año un recital poético en colaboración con la Asociación Florida Blanca. Hacemos presentación de libros y colaboramos con otros foros. Siempre agradecemos el que asistan a los actos, es una compensación al trabajo que todo conlleva. Gracias a Ana Olivares por su trabajo en el taller de escritura. Yo pertenezco a él y francamente estoy contentísima. Gracias a Dani Mustieles de la Asociación Florida Blanca
divulgación de la poesía y esperamos que este acto sea del agrado de todos. Para terminar, gracias a los que participan en este acto que con todo entusiasmo se han prestado a contarnos sus relatos y poesías. Para terminar, gracias a los que... No, esto no lo repetí. Es que me pongo nerviosa, no es broma. Muchas gracias y esperemos que disfruten de esta velada. Ahora Mari Carmen Rodríguez nos va a leer también un relato, asiste al taller y... Bueno, yo quería dar las gracias a todos, al taller de escritura, a mis compañeros, a vosotros que nos escucháis, pues muchas gracias a todos. Lo que voy a leeros se llama El viaje. Me fui de puntillas, nadie se dio cuenta, así era mejor. Todos los allí reunidos estaban tristes y yo no quería compartir ese sentimiento. Monté mis alas y me elevé sin prisa, respirando el mundo que me rodeaba. Aleteaba, un segundo arrastraba al otro y poco a poco me fui alejando de la vida que dejaba atrás. El movimiento, la ingravidez de mi cuerpo, una emoción intensa me sobrecogió. Allí, en aquella inmensidad, sentí la conexión conmigo misma. El volar era un descanso, las penas dejaban de gritar, no había promesas no cumplidas, la desesperación no existía. Ausentes, el frío, el calor, el ruido. No había pájaros en el cielo, no había nubes, ni siquiera veía alguna estrella brillar. El firmamento había dejado de existir. Solo paz, solo determinación de existencia, sin futuro incierto. Aquello era maravilloso, era bello sin saber el porqué, con todas sus ausencias, sin presencias, y lo bello se unió a mí, formando un ser nuevo. Siento muy dentro de mí la plenitud de todo lo que me rodea, un vacío lleno de esperanza, la melodía de una vida que se inicia. ¿Pero qué es aquello que me deslumbra? Aquella luminosidad llena de energía, aquel inmenso manto blanco. Parece nieve, pero no, es algo más, es energía pura, es un pequeño dueño que con su grandeza me domina. Mis alas siguen su camino, mi ser las sigue con docilidad recién aprendida. No pienso, apenas veo, me dejo llevar, y de pronto mis extremidades voladoras empiezan a plegarse. Me voy a caer, pero no tengo miedo, creo que todo está previsto. Y por fin entro en contacto con este mundo de pureza, con esta inocencia jamás perdida, con este sudario blanco que todo lo rodea. Y cuando estoy por completo sumergida en aquel silencio penetrante, algo me sujeta, como una mano amiga de una fuerza infinita, me eleva a la superficie de esta promesa de vida. Entonces, flotando, sigo con seguridad el camino ya trazado, que había penetrado en mí hasta hacer de aquella senda algo íntimo. Me estaba esperando, era la vía a seguir, era mi guía. Por fin llegaba a mi destino. Pues ahora tenemos la voz potente de un caballero que es el presidente además de la asociación Florida Blanca, Luis Miguel Robles. Buenas tardes. Voy a citarles un poema muy conocido de García Lorca, del romancero gitano. Prendimiento de Antonito el Camborio en el camino de Sevilla. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso, sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera le llevó codo con codo.
El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que andan por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche le llevan al calabozo mientras las guardias civiles beben limonada a todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Muerte de Antoñito el Camborio. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan, voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó de sangre enemiga su corbata carmesí. Pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de Buracrim, gitano Antonio Torres Heredia, Camborio de Buracrim, moreno de verde luna, voz de clavel varonil. ¿Quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredia, hijos de Benamejí, los que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil, ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los 4 primos llegan de Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Vamos a escuchar ahora, después de esta poesía, que yo creo que todos conocemos, pero que también ha interpretado Luis Miguel, pues vamos a escuchar un relato de también otro compañero, Francisco Valencia. Buenas tardes a todos. He elegido un relato muy escurialense que espero que identifiquen en alguna medida. Se llama La luna de agosto. Primero, la piedra caballera. Pasaba por allí desde hace años en mis paseos, en aquel paisaje frondoso y fresco de robles y helechos, sembrado de gigantescas rocas graníticas, las llamadas piedras caballeras, con esa inquietante sensación de inestabilidad ciclópea. Y allí observé algo un día cualquiera. Primero apareció una fisura en aquella gigantesca roca al borde del camino y al año siguiente, entre el hielo de aquel crudo invierno y las raíces de las hiedras, se quebró y se partió en 2 mitades. No creo que hubiera testigos de ese momento, pero debió sonar un fuerte estallido en la paz del monte. Me gusta enfilar con la vista aquellas 2 mitades a través de la ranura de 2 dedos de separación que se había formado. 2 mitades perfectas, el positivo y el negativo en 3 dimensiones. Las entrañas de aquella roca enorme al descubierto.
2 años después vi que la enorme mitad desprendida ya se separaba a 2 palmos de su hermana, luego 4, e iba ocupando gradualmente el camino como un obstáculo imponente. Se moría. Segundo, en la Casa de la Cultura. El conferenciante ya casi vacilaba al final de su intervención. Su teoría de la influencia del arraigo anímico en el territorio de algunos de sus habitantes y sus consecuencias empezaba a resultar disparatada. La audiencia se removía en sus asientos. Al final de la charla, después de unos aplausos más bien contenidos, le abordé. Tras felicitarle por su disertación y por el evidente trabajo y estudio que tenía detrás, le pregunté directamente: ¿usted cree de verdad en esa permanencia espiritual de algunas personas en su entorno, fundiéndose con los seres vivos y objetos inertes que lo conforman, con los que se ha identificado tanto en su vida? ¿Ha llegado a tener evidencias de esto? Me miró de forma extraña, entre apesadumbrada y dubitativa, y suspiró antes de contestarme. No lo creía al principio, pero algunas experiencias me hicieron recapacitar. He visto luces nocturnas en bosques, ruidos inimaginables en casas abandonadas que carecen de toda explicación. Y he podido analizarlos científicamente descartando cualquier fenómeno natural conocido. Ante mi cara de asombro e incredulidad, hizo con sus cejas un gesto sutil de quien ha visto esa reacción muchas veces. Yo insistí. ¿Qué une a esos casos? ¿Cómo se produce esa comunión humana con el entorno? Él sonrió. Tercero, el rey ecologista. El rey prudente, tan hierático, tan poderoso y tan temido, se transformaba en aquellos bosques. Su pasión casi irracional por la caza, tan dentro de todos sus antepasados sin excepción, no era destructiva, muy al contrario, y sus monteros lo sabían. Lo que le fascinaba era pasar tantas horas en ese medio, fundiéndose con él, penetrando en sus secretos. Desde ver el coraje indómito de un animal salvaje, oso, ciervo, jabalí, defendiendo su vida, abrazar una espina centenaria y sentir su longevidad, su sabiduría, su ser profundo. O simplemente en primavera echarse entre la hierba y las flores en aquel claro y escuchar y sentir bullir la vida a su alrededor. O comer la fruta arrancándola de los frutales del plantel que se había hecho sembrar junto a la lonja de su palacio. O su minucioso interés por los jardines de plantas exóticas, por ver su crecimiento y sus transformaciones. Siento la naturaleza dentro de mí, aquí, en mi real pecho. Aquella frase fue legendaria y siglos después hizo que se le conociera como el primer rey ecologista. O cuando se subía a aquella enorme roca caballera que sobre una colina emergía del frondoso bosque para ver el progreso de las obras de su palacio a lo lejos, y en la que se hizo labrar un asiento y una escalinata para pasar allí las horas. A su muerte, solo el protocolo real impidió, tras arduas deliberaciones de consejeros y ministros, que no se cumpliera su voluntad de ser enterrado en el bosque, en aquel claro que tanto le gustaba, desnudo, sin caja, para que su cuerpo y su alma se fundieran con aquel otro espíritu virginal e infinito, mientras esperaba la resurrección de entre los muertos. Cuarto, la luna. Paseaba lentamente en mi bici por aquel camino tan familiar y tan querido para mí, aquella noche de luna llena de agosto, en aquel silencio majestuoso y fragante que solo los grillos rompían con su rumor amoroso. No necesitaba luz, se veía perfectamente. El espectáculo era entre sublime y misterioso. Súbitamente lo vi. Me detuve entre espantado e invadido de un respeto infinito. Dejé mi bici a un lado y caí de rodillas. La enorme roca escindida de decenas de toneladas se elevaba muy, muy lentamente en el aire
sobre el camino, sin un ruido, ya casi sobrepasando las copas de los árboles, y navegaba hacia el palacio monasterio. Centímetro a centímetro, como si buscase aquella otra masa pétrea que formaban sus hermanas. No se oía nada, ni los grillos. La brisa se había detenido. Durante más de una hora, o eso me pareció, asistí a ese espectáculo insólito, sereno, antinatural y sobrecogedor. Me creí un elegido. No sentí miedo, sino respeto y hasta una cierta euforia. Sentía estar viendo una brecha con otra realidad en la que no existía ni la gravedad ni el tiempo. Como un relámpago creí entenderlo. El espíritu del rey prudente, fundido con Dios y con la naturaleza, buscaba restablecer el orden que su mano había quebrado de aquella forma tan sutil y a la vez tan poderosa. Las primeras luces y el fuerte rugido o gruñido de un jabalí muy cercano rompieron el encantamiento. Silenciosa, pero rápidamente la roca volvió a su sitio. Bueno, no exactamente, reposó unos centímetros más cerca de sus hermanas en la lejanía, en el palacio monasterio. Necesitaría miles de años para alcanzarlas, pero el tiempo no contaba. Quinto, el progreso. Semanas después, en la espectacular otoñada de aquel bosque, muy de mañana, al pasar por aquel sitio, vi a 2 agentes forestales a los que me uní, dándoles los buenos días. Hablábamos. Ya casi no se puede pasar por este camino con la pick-up. Esta roca se ha ido deslizando. Habrá que dar aviso para barrenarla, decía uno de los dos. Me encogí con un fuerte escalofrío. Epílogo. La gran piedra es real y sigue al borde del camino y se mueve. El resto es ficticio. Y ahora Juana García nos va a leer un poema. Buenas tardes. El poema que voy a leer es de Mario Benedetti, poeta y novelista uruguayo. Se llama No te rindas. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Gracias, Juana. Y ahora nos va Ángel Molina, que además ha venido desde Madrid, tengo que decir. Pues nos va a Hola, buenas tardes. Muchas gracias al taller de escritura, a Pilar por invitarme, también a la Asociación Cultural Florida Blanca, que es un honor para mí poder estar en el Ayuntamiento de La Escorial también y venir a... Yo no sé qué pensará la protagonista de mi relato, porque además es la primera vez que leo en público. Espero que sea benevolente, como la audiencia, con ella, pero creo que viene contenta la protagonista. Y también
pues por mi acento de adoptado almeriense y del Cabo de Gata. Así que bueno, pues muchas gracias. Vamos con ella y espero que les guste. Poco a poco recuperó el conocimiento, la consciencia. Al principio no sabía dónde estaba. Después, esas primeras imágenes borrosas fueron cobrando forma y contorno y se empezó a dibujar en su cabeza un entorno que le resultaba familiar. Estaba en su casa. Era la biblioteca municipal de Tomomayor de Abajo. Unos instantes después empezó a recordar la caída. Se había descolgado de sus hermanas, las otras páginas de un libro del que no recordaba nada más, ni el título ni el autor. Probablemente el volumen no estaba bien encuadernado, con muy poca cola, y todas las cientos de páginas que componían aquella obra se hallaban en un equilibrio más que inestable. Trataban de sujetarse y de no separarse, dándose la mano unas a otras en una cadena infinita de celulosa solidaria. Querían permanecer juntas, se necesitaban para poder dar significado y coherencia a su propósito, el mensaje. Pero era cuestión de tiempo que pasara lo que finalmente ocurrió y que fue inevitable. Que cuando la bibliotecaria cogió el libro para llevarlo al mostrador y cederlo en préstamo, una de ellas no pudo aguantar más y se soltó, iniciando un oscilante pero inexorable viaje hacia el suelo, con el que se topó finalmente y que le hizo sumergirse en el Valle de las Sombras y la oscuridad a causa del fenomenal golpe. Al menos para esta hoja, así lo fue y lo sintió como tal. Ahora que pudo recomponer las últimas horas de su devenir, sintió la inmediata necesidad de encontrar a sus hermanas. Las echaba mucho de menos, sobre todo a página anterior y a página posterior, que eran sus mejores amigas y con las que más hablaba. Además, la misión de todas estaba en peligro, pues si una faltaba, la obra dejaría de tener su significado y se perdería para siempre aquello que el autor quería transmitir, tanto a sus generaciones contemporáneas como a las generaciones siguientes, y quizás hasta trascender siglos más allá. Entonces, por algo de ansiedad, comenzó a deambular por los pasillos de aquel lugar, la biblioteca, buscando a sus hermanas. Era difícil, porque en todos aquellos volúmenes había cantidad de páginas anteriores y páginas posteriores, como sus queridas hermanas y amigas del alma. También tenía el problema de no saber ni el título ni el autor de la obra. No se acordaba, porque ella vivía muy lejos del título y la contraportada, que solían contener estos datos. Y le pasó algo muy curioso y desconcertante. Mirando entre los pasillos, subiéndose a las estanterías por medio de las escaleras que estaban apoyadas sobre los altos muebles, hojeando libro tras libro, uno a uno, recorriendo temáticas de todo tipo: historia, arte, física, cine, latín, novela, teatro. No conseguía que ninguno de esos títulos le resultara especialmente familiar. Sin embargo, con todos sentía una cierta afinidad. No comprendía el porqué de aquella extraña sintonía con todos los libros que vivían y convivían en aquel espacio. Y fue entonces cuando, por primera vez, decidió mirarse la camiseta que llevaba puesta. Allí pudo reconocer una palabra que estaba escrita en negrita, en mayúsculas, y que estaba centrada en su vestimenta. Aquí era la palabra amor. Entonces, solo entonces, pudo entender en toda su dimensión el vínculo que la unía con el resto de aquellos volúmenes. Todos habían sido escritos con el esfuerzo, la pasión y el cariño de todos esos autores que pusieron el mejor de sus empeños en la combinación y la coordinación de todas aquellas letras, sílabas y oraciones. Siguió buscando durante horas, presa ya de una gran angustia y de un profundo sentimiento de desesperanza y zozobra. Pero todo fue en vano. No daba con sus hermanas, por más que gritaba sus nombres. Todos los libros, desde sus respectivos estantes, la miraban sin comprender. Y nunca obtuvo una respuesta a sus desesperados y suplicantes reclamos.
Solo le respondió su propia voz, el eco de su impotencia. Agotada ya por tantas horas de búsqueda infructuosa, rendida por el cansancio que le había provocado la ansiedad y la angustia, se rindió finalmente y cayó dormida, muy cerca del mostrador de préstamos de la biblioteca. Disculpe, señora, pero al salir, le dijo un joven, me he dado cuenta de que el libro que me ha dado en préstamo no está completo, le falta una hoja. Vengo a devolverlo y a coger otro. Espera un momento, joven. Déjame, por favor, el tomo, por favor, que voy a echarle un vistazo, respondió la bibliotecaria. La encargada hojeó el libro y comprobó que, efectivamente, a aquel ejemplar le faltaba una hoja. Entonces reparó en que, muy cerca del mostrador donde se encontraba, casi bajo la silla en la que se sentaba, había una hoja, con aspecto algo lacio y desvencijado, un poco gris. La recogió y, como por instinto, fue a ver si podía encajar en el libro que tenía ante sí. ¿Y cuál no fue su sorpresa cuando comprobó que aquella olvidada cuartilla que había abandonado cualquier esperanza de encontrar su hogar encajaba perfectamente en ese volumen imperfecto que estaba en el mostrador? La bibliotecaria entonces fue al armario del material y se proveyó de una cola fuerte, impregnó bien todo el libro y ajustó bien la página al lomo, para que nunca más se volviera a desprender. Ya está, pequeña, ya vuelves a casa. Cuando despiertes y la cola se seque, podrás volver a charlar con tus compañeras y de nuevo podrás viajar de mano en mano y a viajar por todo el mundo, pensó en voz alta. Toma, joven, aquí tienes tu libro, ya completo. Y cuida bien de nuestra pequeña descolgada, le dijo la amable buena mujer con la mejor y más abierta de sus sonrisas. Gracias, señora, no se preocupe, que yo estaré atento para que nunca más se separe ninguna de estas páginas. Ahora, mi historia y la del muchacho ya están completas y a salvo. Bueno, y ahora Daniel Mustieles, al que hay que agradecer también, que está muy preparado con toda la pantalla, con la cartelería, con muchos detalles, va a leer también un poema. Buenas tardes. Gracias, Ana, y gracias, Pilar, por organizarlo y por contar con nosotros. El primer poema que voy a leer es de mi segundo libro publicado, que se llama Pajarografía, y se llama Vuelo VC 1305. Hay algo romántico y extraño en los aeropuertos vacíos. Esa amplia soledad nocturna de las salas iluminadas, el frío metal de los asientos y el silencio tras las grandes cristaleras que dejan ver a lo lejos la vida de la ciudad. Hay algo romántico y extraño en ese sentimiento de abandono en un mundo deshabitado, la nada. Ahora el silencio lo envuelve todo, mientras resuena el eco de mis propios pasos en el vacío. Las luces intermitentes parecen robots que se mueven, pero no están vivas. Pienso que quizás es un mundo distópico donde solo quedan gigantes de metal que descansan bajo las mismas estrellas que tantas veces parecen alcanzar. La cafetería ha cerrado hace rato y solo un periódico sobre la mesa parece resistir al olvido. Hay algo romántico y extraño en esa despedida, en la mano cansada que sujeta la maleta, en la sonrisa gastada que languidece como un recuerdo y se aleja lentamente. Tal vez una derrota que pesa más que el propio equipaje, un adiós para siempre, una aventura que empieza o una que termina. La luz artificial llena la sala de fumadores vacía, vacío. Y de mi último libro publicado, El jardín de Tánatos, y será la lluvia. Dejaré que sea el fuego quien arrase las nubes de estas tierras
y que sea el polvo el que dibuje gacelas azoradas en el fondo de las córneas. Ya llegará quien apague el estertor de los rosales, la agonía de un vencejo atrapado en sus espinas, el bramido inmenso de los escorpiones. Ya vendrá quien habite las entrañas del balcón adormecido, ese en el que cada tarde las cigarras prenden fuego al calendario con su canto invertebrado. Llegará cubriendo con un manto gris su cuerpo y cuchillas de afeitar entre los dedos. Dejaré que sea quien nos salve de esta muerte incierta, de la visión borrosa de los días y la agonía del reloj en hora punta. Llegará una mano que con gesto firme cauterice las heridas, y será la lluvia. Bueno, ahora nos va a leer un relato José María Rodríguez. Pues muy buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación. Yo la verdad es que escribo más, o he escrito más poesía que prosa. Pues bueno, Pilar me ha comprometido a que os lea un relato y lo voy a hacer. Si hubiera sabido la calidad de lo que he oído, te hubiera llamado hace un rato, te había pinchado con el coche y me hubiera quedado fuera. Os felicito. De verdad que estoy pasando un rato verdaderamente agradable. Os felicito de verdad. Bueno, mi relato es una carta simplemente. Se titula Carta de amor a Lucila. Mi querida Lucila, desde hace tiempo, mucho tiempo, me ronda en la cabeza una idea tenaz y persistente. Escribirte una carta y decirte, mi amor, lo mucho que aún te quiero. No lo hice antes, lo confieso, por temor a desadormecerte y regresarte, porque desde que te fuiste ignoro tu dirección y el lugar a donde remitirla. En estas tibias fechas de nostalgia, cuando la primavera empuja fuertemente para entrar de lleno, ahora, digo, siento el impulso vegetal y fervoroso de la sangre renovada y, esperando que tú misma recibas el aliento suficiente de la savia nueva, me decido a emprender tal aventura. Yo soy ya viejo. ¿Qué edad teníamos, mi niña, por entonces? Tal vez 14 tú, yo 15 años, y toda la vida por delante. El pueblecito aquel donde nacimos, hoy como ayer, duerme, sueña, apenas vive. Su bucólica monotonía, sin embargo, es parte de mi vida y de la tuya, acaso el lontanar feliz de nuestros sueños. Íbamos a la iglesia y a la escuela juntos, niños y niñas de todas las edades. Cuando el señor maestro, don Espiridión, pasaba lista, al pronunciar tu nombre esplendoroso, a mí me parecía que a raudales el sol entraba por doquier, irrumpiendo con vehemencia y efusión por puertas y ventanas, y que la estancia se llenaba de luz y de color y de alegría. Como eras tú, cariño, algo más joven, también más delicada y pequeñita, ocupabas un pupitre situado 2 filas por delante de la mía. De esta guisa podía yo mirarte y remirarte a mi capricho cuantas veces lo quisiera. En más de una ocasión, no sé si lo recuerdas, ambos cruzamos con rubor nuestras miradas. El corazón me palpitaba entonces a ritmo acelerado. Éramos pobres, Lucila, muy pobres, sí, muy pobres, tanto como para que por las tardes, al finalizar la clase, después de merendar un zoquete de pan y unos gajos de cebolla o algunos gajos de uvas cuando más, teníamos que salir en desbandada al campo a coger palos conejos.
con un zurrón o un cesto a cuestas y la zoleta en mano, cada cual buscaba en los sembrados el paraje más propicio, el mejor según las épocas del año, donde encontrar comida para los animales hasta poder llenar a colmo el aparejo. Reconozco que desde muy niño tuve cierta habilidad para estos menesteres. Por eso, con frecuencia, cuando ya mi labor estaba hecha, oteaba con ojo avizor el horizonte hasta dar contigo, oculta muchas veces entre juncos, espadañas o trigales, en aquella inmensidad del páramo infinito. Iba a tu encuentro y luego, ya contigo, te ayudaba a recoger las hierbecillas más tiernas y sabrosas. Qué feliz me sentía de ser pobre y así poder acompañar a una zagala tan bonita. Una de aquellas tardes, cuando fui a buscarte, te hallé entre belloritas, tendida en la lindera, llorando amargamente. Hacía mucho frío, no tanto, sin embargo, como para sentir la angustia que, al verme sorprendido, trataste de ocultar con una leve mueca de sonrisa. Hubo un momento eterno de silencio hasta que tú, con voz entrecortada, sin mirarme a los ojos, te atreviste a decir que sentías náuseas, ganas de vomitar y de morirte. Todavía recuerdo con dolor inmenso aquel suspiro tuyo. Sin que te apercibieras, un hondo escalofrío recorrió mi cuerpo. Estremecido por la duda y angustiado, te miré fijamente como nunca antes lo hiciera. Tu rostro delicioso, terso como un ácar, fúlgido y sonrosado, me pareció aquel día de terciopelo desvaído, débil e incoloro, algo lívido tal vez, y tus ojos de esmeralda irisaban destellos macilentos de cristal partido. Con presteza llené tu canastillo y como pude, conseguí llevar los dos hasta la aldea. Me acompañaste, Lucila, caminando despacio, muy despacio y en silencio, mirando fijamente al infinito. Fue a principios de abril. La mañana era suave, apenas un velo de gasa o de incienso tocaba de la harina la ribera. El maestro explicaba en la clase el curso del agua desde los veneros hasta que rendida se entrega a la mar. Sonaron las 12. Igual que una caña batida por el cierzo, así doblase tu cuerpo de ninfa, Lucila, y vencido, contemplé horrorizado cómo de tu boca brotaba la sangre a raudales. El aire del centro se impregnó de un aroma extraño, fragancia amargosa de lirios malditos, de lirios marchitos. Te llevamos deprisa a tu casa y ya por la tarde, aquella tarde, las campanas de la iglesia tocan a muerto. No me atrevo a decir la palabra, aquella palabra maldita que nombra tu herida, la misma palabra que meses más tarde, con la misma llaga, se llevó a tu madre. Tu recuerdo, Lucila, impreso lo tengo en mi alma, como escapulario grabado en mi sangre. Tú fuiste, mi niña, el sueño primero, mi único sueño. No he podido olvidarte jamás, no te olvidaré. Hoy he escrito esta carta, Lucila, pero me pregunto, ¿dónde remitirla? Es posible que por la tarde, a la puesta del sol, me dirija a la orilla del río y sobre la corriente halle una libélula que, gentil y noble, te la lleve al mar. O tal vez me decida a subir monte arriba y en la cumbre más alta, en la cima, se la entregue a la brisa, que ella te la lleve con todo el cariño de mi soledad.
Cuánto silencio, Dios mío, desde aquella tarde. Perdón. ¡Bravo! Muchísimas gracias, José María. Y desde luego, pues, hemos descubierto tantas cosas también esta tarde, tanta diversidad, emoción, poesía, relatos, historias, todas tan diferentes porque somos todos diferentes, pero tenemos tanto en común en el fondo. Y bueno, ahora ya es el último relato y va a leer, no sé si quieres leer allí o quieres leer aquí, mejor allí, que es más fácil. Pilar, y aunque luego va a haber alguna cosita más y alguna sorpresita, pero el bloque de los relatos van a acabar con ella, que también vamos a descubrir mucho humor. Bueno, José María, me has dejado sí. tan deslumbrada y tan, no sé, que me da apuro leer lo que voy a leer, porque quería terminar con un relato un poco de humor. Muy sencillo, no tengo nada que ver con todos vosotros, que habéis estado magníficos, lo mismo en poesía que en relatos, y bueno, estoy contentísima. Pero bueno, yo tengo que leer mi relato, que para eso lo he escrito. Se llama La rata Suki. La historia que os voy a contar se desarrolla en una comunidad de vecinos de un barrio de clase media adinerada de una ciudad cualquiera. Es una casa muy bonita, de ladrillo visto, con pisos que tienen una terraza grande y en todas lucen plantas que en primavera las flores son las protagonistas. La entrada tiene una reja muy original y tiene una garita donde el conserje, don Mario, presta sus servicios de vigilancia. Unos jardines muy cuidados rodean la casa, con piscina y gimnasio. Es una casa ideal para vivir dentro de una ciudad. Son muy pocos vecinos los que viven y existe una convivencia y cordialidad importante entre ellos. En el ático vive un pintor, don Jaime Martínez, un hombre joven muy simpático que se relaciona bastante bien con sus vecinos, aunque de vez en cuando monta alguna fiesta y han tenido que llamarle la atención por el ruido a horas intempestivas. Menos mal que las hace de muy tarde en tarde, si no la relación sería distinta. En el piso cuarto vive un militar muy elegante, don Julián Villalascañas, que le encanta contar batallitas y aburrir a quien se encuentra en el portal. Más de un vecino al verle procura hacerse el distraído porque su conversación es archiconocida. Dicen las malas lenguas que le gustaban demasiado las armas. En el tercero vive una joven de unos 40 años, Marita Ramírez, muy atractiva y simpática. Trabaja en una empresa multinacional y su puesto requiere estar viajando continuamente por diversas partes del mundo. Los vecinos la aprecian mucho por su forma de ser. En el primero vive doña Matilde Azcoitia, unos 80 años, jubilada, muy educada y un poco quisquillosa. Vive con una perrita, Clotilde, una caniche que no hace más que ladrar y más de un vecino ya se ha quejado, pero se hace la sorda. Su perrita es muy importante para ella. Después de describir a varios vecinos, voy a contaros una historia peculiar que cierto día trajo de cabeza a esta comunidad de vecinos y la protagonista es la rata Suki. Una rata blanca, no muy común, suelen ser pardas y muy feas, pero esta no era de esas. Una mañana volvía doña Matilde a pasear a su perrita cuando de pronto se cruzó un bicho que a ella le pareció horrible. Sus gritos se oyeron hasta el ático y los que estaban en casa a esas horas salieron a ver qué había ocurrido. El conserje estaba limpiando y acudió rápidamente. Doña Matilde estaba descompuesta y medio mareada. No atinaba a decir qué había pasado.
Don Mario la llevó rápidamente un vaso de agua y empezó a reaccionar. Un bicho espantoso se ha cruzado en mi camino. Creo que era una rata. Una rata, doña Matilde, qué raro, jamás vi ninguna. Ni siquiera en el jardín, que suelen aparecer. Madre mía, qué susto me he llevado. No ha sido mi imaginación, ha sido una realidad. Hay que estar atentos a ver si vuelve a aparecer. A mí los roedores me dan un miedo espantoso. No se preocupe, yo me encargaré de ello. Pasaron los días y no se volvió a saber más de aquel bicho. Estaba un día don Julián en el portal esperando que le avisaran de la llegada de un taxi a recorrerle, cuando la rata volvió a aparecer y se le cruzó entre las piernas. El salto que pegó don Julián fue tremendo, casi se cae al suelo. Sí que era una rata y además blanca. Se alteró tanto que quería ir a por sus escopetas y cargarse al animalito, pero este era más listo de lo que él creía. Desapareció y la perdió de vista. Al poco tiempo de este episodio, Suki volvió a hacer de las suyas. Marita, del tercero, volvía de un viaje a las 7 de la mañana. Llegaba cansada. Dejó las maletas delante del ascensor y fue a comprobar si había dejado la puerta cerrada. Al ir de nuevo al ascensor se encontró a Suki subida en la maleta más alta, de pie con las patitas en alto. Se quedó toda sorprendida Marita, se rió y le dijo que se marchara, que estaba muy cansada. Suki se bajó y salió corriendo. Al día siguiente se lo comentó al conserje y al presidente. Los vecinos empezaron a incomodarse y a hacer conjeturas. Lo mismo podría un día meterse en un piso, vete a saber cuántas cosas más podría hacer. La rata era bastante lista y parecía que conocía a los vecinos y se aparecía de vez en cuando para asustarles y no hacía nada más. Y además no hacía ningún desastre. Convocaron una reunión de vecinos, aquello era importante. Había que acabar con ese bicho porque temían que podía atacar a los niños, pero eso nunca ocurrió. Es más, los niños estaban locos por ver a la rata que tanto asustaba a los mayores. Se acordó poner cepos y nada, Suki seguía su juego. Se llamó a una empresa especialista en acabar con roedores y nada, no había nada que hacer. Uno de los vecinos insinuó que se cogiera un gato. Estos solían ser expertos en cazar roedores y tratando de una sola rata le sería más fácil. Se haría cargo de él Mario el conserje. Así se hizo. Apareció en la comunidad de vecinos un gato. Este al principio no estaba a gusto, prefería estar suelto en el jardín y trataba de escaparse. Mario se hizo amigo de él y a base de cuidados y buena comida logró que no saliera. Suki no aparecía por ningún sitio y pensaron que el gato le asustó, pero eso no fue el caso. El gato, cuando olía dónde estaba metida, esperaba todo el tiempo del mundo para que saliera. Pero no había forma. Suki le distraía y salía corriendo. Este se desesperaba. Se iba a su sitio preferido y se quedaba dormido. Suki, cuando dormía el gato, seguía haciendo perrerías a los vecinos. Después de un tiempo, Suki, que tenía un don especial, decidió caminarse al gato y, empleando el idioma de los animales, le dijo: vamos a llegar a un acuerdo si te parece bien. Yo me voy con la condición de que no me atosigues más, porque si no te voy a hacer la vida imposible, como lo hago con los vecinos. Y tú vives muy bien. Ten en cuenta que si no consigues matarme te echarían y se acabó la buena vida. Déjame pensarlo bien. Bueno, ya está pensado. Firmamos el acuerdo de palabra, yo no te atosigaré más con la condición de que te vayas. Así lo haré, tienes mi palabra. Feliz y contenta, Suki se marchó a otra comunidad a pasárselo bien, asustando a los vecinos. Y el gato, dejándose querer, logró quedarse con Mario, el conserje, y vivió a lo grande y ya conseguiría salir al jardín, que era lo que le faltaba para vivir a lo grande. Muchísimas gracias y espero haberle sacado por lo menos una sonrisa y nada más. No pretendo más. Ya estamos prácticamente terminando, pero antes
Daniel Mustieles, al que hemos escuchado antes, va a hacer una pequeña introducción también de lo que es su asociación, que se dedica a varias actividades que nos va a comentar. Bueno, pues lo primero es agradecer de nuevo otra vez tanto a Ana como a Pilar y al Ateneo Asturianense que hayan contado con nosotros una vez más para colaborar en un acto. Nosotros somos una asociación cultural de aquí de San Lorenzo del Escorial. Aquí, bueno, tenemos a Luis Miguel, que es nuestro presidente, y un par de compañeras, hay más. Y nos dedicamos principalmente al relato y a la poesía. Al teatro y a la poesía. Hemos representado algunas obras de teatro. La última que representamos fue unas sobrinas de Woody Allen. Estamos preparando algo para septiembre, para la vuelta del verano. Hacemos un ciclo mensual de poesía que se llama Tempo de Poesía, que tenemos la semana que viene, el viernes, tenemos un poeta invitado que bueno, yo creo que va a gustar mucho. Y tenemos algún evento por ahí en cartera. A la vuelta del verano, después de la romería, haremos la segunda edición del Festival San Lorenzo en Verso, que es un festival que hicimos de poesía durante 2 días. Hemos estado en un camino poético, un recital, algunos conciertos, etc. Tuvo bastante buena acogida y este año pues vamos a repetir. Y bueno, pues luego más eventos que si tenéis redes, Facebook o Instagram, pues nos podéis seguir y ahí vamos colgando la actividad que hacemos. Y ahora pues mis compañeros y compañeras de Florida Blanca van a hacer unos poemas a varias voces. El primero es La baladilla de los 3 ríos de Federico García Lorca. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los 2 ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Ay, amor, que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas granates. Los 2 ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Ay, amor, que se fue por el aire. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada solo reman los suspiros. Ay, amor, que se fue y no vino. Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales. Darro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques. Ay, amor, que se fue por el aire. ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? Ay, amor, que se fue y no vino. Lleva azahar, lleva olivas, Andalucía, a tus mares. Ay, amor, que se fue por el aire. A continuación, a 2 voces, el coloquio sideral de Julia de Burgos. Te adoré tanto anoche, Me adoraste en ausencia. te besé tanto anoche, Me besaste en ausencia. te miré tanto anoche, Me miraste en ausencia. te adoré sin pensarte en la forma, te besé sin sentirme en tu rostro, te miré sin mirada y sin sol. ¿Y eso es posible, amada? Pregúntalo a la nube que cruzó por mi sueño y se posó en tu alma. Que se posó en mi alma. Cargada por la brisa, con la última nota de mi vida en canción. ¿Y la brisa? ¿Qué hizo al sentirte en sus prados? Con los ojos turbados, presenció mi invasión. ¿Y no quiso besarte? Sus labios no alcanzaron mi corazón en flor. Hubo de ver mi rostro en sonrisa de agua, contigo en la emoción. ¿Y así llegaste, amada? Así miré tu alma, te besé en la sonrisa y adoré tu ilusión.
continuación uno que para mí también ha sido una sorpresa, porque yo no sabía que Luis Miguel escribía Yo quise, yo, de Luis Miguel Robles. Yo quise ver a una estrella, pero la perdí en el cielo estrellado. Yo quise tocar esa estrella, pero no llegué, estaba tan lejos. Yo quise abrazar a mi estrella, pero mi anhelo no abarcaba su inmensidad. Yo quise a una estrella. Yo quise. Yo quise mirarte y tu cuerpo se dibujaba en mi olvido. Yo quise soñarte y tu imagen, caricias y besos. Yo quise besarte y tus labios se abrieron a mis ansias. Yo quise amarte y tu amor desbordó mis adentros. Yo quise. Hemos llegado al final y espero que hayáis disfrutado, desde luego, con la palabra, con escuchar estas historias, estos relatos, la variedad y bueno, por mi parte es que viva la palabra. Por su colaboración, que se ha ocupado de muchísimas cosas, muchos temas, a Pilar también, a todos los que habéis participado y los que nos habéis acompañado. Muchísimas gracias. Sí, claro. Un momento solo. Quiero deciros que, por favor, si alguien, que estoy convencida, le gusta la escritura o quiere aprender a escribir, por favor, que venga al taller de escritura. Le abriremos los brazos y seguro que se encontrarán muy bien. Eso me ha pasado a mí, que conste. Y gentiles como pompas me gusta verlos pintarse, eso me tendrá como Eso es lo que nos hace esforzar. Ya. Enhorabuena, hemos pasado una tarde estupenda. Sí, con risas y llantos. Creo que no ha llegado a su regalo porque me ha llegado tarde. Bueno, no te parece nada. No. Cuidado Esto hay que pagarlo.